Un saludo para todos. Quiero compartir en esta oportunidad mi primer video en esta sucesión de videos formativos que vamos a tener. Vamos a ponernos en la presencia del Señor, pidiéndole la gracia que nos ilumine, que nos dé la luz necesaria para que todo esto sea para nuestro bien y para la gloria de Él. Entonces, el primer tema que vamos a abordar en este recorrido, en este curso, en este camino de formación, va a ser la patrología. ¿Y por qué he querido empezar con este tema? Porque gracias a los padres de la iglesia, gracias a estos hombres de fe, de ciencia, la fe de la iglesia se fue consolidando a través del estudio, de la formación, de la interiorización de los diferentes aspectos de la vida cristiana. Y por eso estos hombres y mujeres, estos hombres son muy importantes, porque son los que nos dan las luces para conocer realmente cómo fue la vida de esa primera iglesia, de esa iglesia del siglo I. Entonces, en un primer momento, vamos a decir que la patrología abarca los siglos primero hasta el siglo VIII. Realmente es un campo amplio, son 8 siglos donde nos vamos a encontrar con diferentes padres, pensadores, que han ido profundizando en los diferentes temas, que en muchas ocasiones han sido espinosos y que han tenido un proceso largo para su composición. Entonces es bueno tener presente que los padres de la iglesia son un gran baluarte y un gran pilar dentro de la vida de la iglesia. Entonces, primero, para tener en cuenta, son 8 siglos de recorrido, de historia, de debates, de profundización, de ir configurando la doctrina de la iglesia. También otro aspecto muy importante es, ¿y por qué es importante estudiar los padres de la iglesia? ¿Por qué se le da tanto ahínco a que nosotros estudiemos estos hombres que, como lo dije anteriormente, son un baluarte y un pilar para la iglesia? Por 3 aspectos. Entonces, 3 aspectos importantes en el estudio de los padres de la iglesia. En un primer momento, porque son testigos de la tradición. Entonces son testigos de la tradición. En otras palabras, porque beben de la fuente de los apóstoles, porque son cercanos a ellos, porque los conocen y muchos de ellos han sido discípulos de los apóstoles, son testigos de la tradición. Un segundo aspecto, porque tienen un método teológico. Es decir, porque ya tienen una fórmula
de estudio, de profundización, tienen un camino que los lleva a poder profundizar en los diferentes temas y aspectos. Es decir, también ellos van adquiriendo ese método científico de comprobar, de investigar, de indagar. Entonces, ahí nos damos cuenta que ellos también son hombres de ciencia. Y un tercer aspecto, por su riqueza cultural y apostólica. Claro, porque desde su ambiente, desde su lugar concreto, tienen mucho para darnos, mucho para aportarnos. Y además, como lo dije anteriormente, obviamente por ser cercanos a los apóstoles, entonces tenemos esa gran riqueza y estamos seguros de que lo que ellos enseñan es porque lo recibieron también los apóstoles del mismo Jesús. Ahora bien, otro aspecto muy importante para tener en cuenta, cómo se divide la división de la patrología. Pues vamos a dividirla en 5 momentos. Esta es como una introducción para que más adelante, con la ayuda del Señor, vamos a ir profundizando más en este aspecto. Entonces, la división de la patrología. En un primer momento, los siglos primero y segundo, que es lo que llamamos los padres apostólicos. Los padres apostólicos. Sabemos que los padres apostólicos fueron los que son más cercanos a los apóstoles, los que lo conocieron, los escucharon, aprendieron de ellos. Y los podemos ubicar en el siglo I y mitad del siglo II. Entre los padres apostólicos tenemos a la Didaché, a San Ignacio de Antioquía, a San Policarpo, a San Clemente Romano, que precisamente le escribió una carta a la comunidad de Corinto, entre otros. Ese es como el primer aspecto para tener en cuenta. En el segundo momento tenemos los siglos segundo y tercero, donde están los padres apologistas. Los padres apologistas fueron aquellos que hicieron una defensa de la fe frente a quienes la atacaban, frente a quienes la interpelaban, tanto de afuera como de dentro de la iglesia. Entonces los padres apologistas, a través de sus escritos, sus enseñanzas, hacen una defensa de la fe, para hacer esa defensa del cristianismo frente a aquellos que la atacaban, frente a aquellos que no estaban de acuerdo con la doctrina y la enseñanza cristiana. Entonces es muy importante tener en cuenta. Entre los más destacados tenemos a San Justino Mártir, que podemos decir que fue uno de los grandes teólogos del siglo II, uno de los grandes defensores de la fe. Incluso él fue, en una carta dirigida al emperador Pío, hablando sobre la Eucaristía, cómo los primeros cristianos celebraban este sacramento, y prácticamente es como lo celebramos hoy. En un tercer momento tenemos el siglo IV. Entonces en el siglo IV es donde nos encontramos con dos concilios, que fue el concilio de Nicea y Constantinopla. Aquí ya se comienza a hacer los grandes debates teológicos sobre la persona de Jesús. Entonces aquí ya
entramos a un debate más teológico, incluso también ayudados de la filosofía para poder comprender un poco más estos misterios de la fe. Entonces aquí nos encontramos con dos herejías, en Nicea con el arrianismo y en Constantinopla con el apolinarismo y los neumatomacos, es decir, los que negaban la divinidad de Jesucristo y los que negaban también la divinidad del Espíritu Santo. Este es como un tercer momento dentro de esta división de la patrología. Tenemos un cuarto momento, que es el siglo V. Nos encontramos con otros dos concilios, Éfeso y Calcedonia. Aquí también nos encontramos con dos herejías. En Éfeso, nestorianismo. Y Calcedonia, el eutiquismo, o lo que también se llama el monofisismo. Y por último, ya del siglo VI al VIII, el conflicto post-calcedoniano. Es decir, después del concilio de Calcedonia se dieron otros grandes concilios, donde también florecieron otras herejías. Eso es como una introducción general, más o menos, de la importancia que tienen los padres de la iglesia para nosotros. Porque gracias a lo que ellos profundizaron, a lo que ellos fueron construyendo, hoy lo creemos nosotros. Por eso, cuando uno estudia la patrología, ama más la iglesia, se compromete más con ella, y uno se da cuenta que esa iglesia del siglo I, esos pensadores, definitivamente su mentalidad era cristiana católica. Entonces, mi invitación es a que nos sigamos entusiasmando y que con la ayuda del Señor vamos a profundizar cada uno de estos aspectos en los siguientes videos que con la ayuda del Señor iré subiendo, porque esto va a ser un camino largo de aprendizaje, pero que con la gracia de Dios, con su ayuda, vamos a ir construyendo poco a poco y nos vamos a enamorar más de nuestra iglesia, la vamos a amar más. Les agradezco a todos por su atención. Que el Señor los bendiga y que la Virgen los acompañe.